Del 3 al 5 dice todos juntos: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Vamos a orar. Señor Jesús, Padre, gracias por tu palabra, gracias por este tiempo. Señor, te pedimos que tú hables, que tú seas, Padre, que tome el control en este tiempo. Padre, Espíritu Santo, habla nuestra vida, cambia corazón, pensamiento, Señor. Que no salgamos igual de este lugar, Señor, sino que salgamos avivados, un corazón avivado, un corazón que estemos seguros que tú nos hayas hablado, Padre. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos, y nuevamente gracias por esta oportunidad, pastor. De verdad, siempre que venimos a Puebla nos sentimos, bueno, mi esposa, ¿verdad?, se siente como en casa, yo también, hermanos, de verdad, gracias por ese cariño, ese amor, ¿verdad?, que nos muestran, hermanos, de verdad, muchas gracias. Y bueno, ahí en donde tuvimos la lectura dice, ¿verdad?, pues aunque andamos en la carne, dice, no militamos según la carne. Lo que me está dando a entender, dice, ¿verdad?, que aunque tenemos un cuerpo carnal, aunque tenemos un cuerpo de carne, ¿verdad?, un cuerpo parecido a este mundo, yo no debo de militar, yo no debo de, se me ha llamado a militar, ¿verdad?, a ser un soldado de Dios, y yo no debo de pelear en la carne, hermanos. Yo no debo de estar peleando carnalmente. Se me ha llamado, hermanos, sí, tengo un cuerpo de carne, sí me veo como el mundo, pero yo no debo de pelear como el mundo pelea. Es lo que nos está hablando aquí el apóstol Pablo, ¿verdad? Nos está dando a entender en esta carta, ¿verdad?, diciendo que aunque somos carne, aunque andamos así, no debemos militar. Somos llamados a militar, hermanos. Hay una guerra espiritual y eso lo puede ver usted en Efesios 6, ¿verdad? Vayamos allá en Efesios 6. Se nos ha hablado que hay una guerra espiritual. Y dice ahí, por los demás, hermanos, versículo 10, por los demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Verdad? Se nos habla aquí, ¿verdad?, que hay una batalla espiritual, hay una lucha espiritual, hay una guerra espiritual y no es contra sangre y carne, sino es algo espiritual, hermano, algo tremendo, ¿verdad? Y se nos ha dado, no solamente se nos ha mandado a batallar, ¿verdad?, sino que también nos ha dado unas armadura para resistir, dice ahí. Y quiero hablar este punto, hermano, dice ahí para resistir. Muchos de nosotros, ¿verdad?, que se nos mete los pentebautistas, decimos, ¿verdad?, que le piso la cabeza al diablo y que yo te reprendo. Hermano, la Biblia dice que se nos ha llamado a resistir nada más. La armadura es para resistir, no para caer, no para vencer, porque Dios, ¿verdad?, ya tiene preparado y Cristo ya tuvo la victoria ya en la cruz, hermano. Pero se nos llama a resistir y se nos da una armadura para que podamos. Pero tristemente estamos siendo derrotados, hermano. Tenemos la armadura de Dios. Regresemos allá en 2 de Corintios, y 2 de Corintios nos habla que aunque andamos en la carne, no militamos en la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que dice, hermanos, son poderosas. Poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y eso es lo que quiero hablar hoy en día, cómo destruir fortalezas en nuestra vida, ¿verdad? Se nos dice, ¿verdad?, que se nos ha dado las herramientas, se nos ha preparado, se nos ha mandado a batallar y se nos ha dicho que se nos ha dado armas poderosas que solamente son en Dios. Sin embargo, estamos siendo derrotados porque estamos peleando como el mundo pelea. Estamos batallando como el mundo pelea. Lejos de, hermano, estamos batallando, estamos peleando de una forma equivocada, hermano. Estamos peleando hasta inclusive con el enemigo equivocado.
Estamos peleando con el esposo, con la esposa, entre la familia, entre la iglesia, entre hermanos, batallando, luchando contra enemigos equivocados. El enemigo está allá, hermano. Es lo que pasó, ¿verdad? Me recuerdo allá con David, que estaba David y vio al gigante y le dice, ¿verdad? Voy a ir. ¿Y quién es ese filisteo que está ahí incircunciso, ¿verdad? Retando al pueblo. Y le dice a su hermano Eliab y le dice, ¿sabes qué? David, tú nada más vienes a echar chisme. ¿Y qué le responde David? Mira, tú nada más hablas por mero hablar. Nada más hablas porque tienes boca. La batalla no es contra mí. La pelea no es entre hermanos. La pelea está allá. Es Goliat. Y así estamos muchos de nosotros, hermano. Y estamos siendo derrotados, estamos siendo vencidos. Y lejos de ser vencidos, Satanás ha edificado fortalezas en nosotros, hermano. Fortalezas son aquellas cosas, aquella área en la cual Satanás ha edificado y nos tiene como prisioneros, hermano. Un prisionero de guerra es aquel que es atrapado por el otro ejército y lo tiene cautivo, ¿verdad? Preso de su libertad. De la misma manera nosotros, hermanos, estamos siendo prisioneros espirituales. Hemos cedido áreas a Satanás y no me malentienda, hermano. Gloria a Dios y gracias a Dios que ha entregado su vida a Cristo y ha ido cambiando todo este tiempo, pero todavía hay áreas que hemos perdido la batalla, hermanos. Que hemos cedido a Satanás, en el cual ha edificado y nos ha edificado muros, ¿verdad? En el cual ya no entra la luz de Dios a ese lugar. Y es por eso que vivimos en derrota tras derrota, hermanos. Es por eso que vivimos destruidos, hermano. Porque hemos cedido esas áreas. Hemos perdido el control de esas áreas, hermano. Y eso es lo que quiero hablar en este tiempo, ¿verdad? En todo este tiempo, ¿verdad? Acerca de cómo romper esas fortalezas que Satanás ha edificado en nosotros. Déjame decirte, dice ahí, ¿verdad? El versículo 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Para qué, hermanos? Para la destrucción. Cuando tú destruyes algo, es hacerlo polvo, que no quede nada, ¿verdad? Es destruir, es que quede sin nada, hermano. Muchos de nosotros no hemos destruido porque lo queremos destruir en nuestra forma carnal. Y dice ahí que las armas son poderosas en Dios y solamente Dios puede destruir algo, hermano. No nosotros. En nuestra fuerza no lo vamos a poder destruir, hermano. Solamente es en Dios que puede destruir esas fortalezas que Satanás ha edificado y que nosotros hemos cedido esas áreas a Satanás. Fortalezas en las que no hemos cambiado, fortalezas en que le cedemos todo a nuestra carne y Él toma el control. Lejos de lo espiritual, le cedemos, ¿verdad? Y estamos perdiendo la batalla. Tal vez hemos cambiado, como dije, ¿verdad? Tal vez hemos cambiado en varias áreas, pero hay áreas que todavía no, que todavía batallo. Una fortaleza puede ser la música en mi vida. Todavía hay batallo con la música, todavía estoy ahí de un pie acá y otro pie para acá. Puede ser la mentira, puede ser los malos pensamientos, puede ser algunas adicciones. Ese puede ser una fortaleza, hermano, alguna adicción, el alcohol, el cigarro, para algunos, hermano. Son áreas en las cuales le sigo cediendo a mi carne para que se deleite y no ha podido haber cambio, hermano. Esa es una fortaleza, hermano. Aquello que todavía estoy batallando y todavía cedo mi carne para que se deleite y no para que me goce en Dios, hermano. Esas son fortalezas. Se nos ha dado las armas poderosas para destruir esas fortalezas. Número 1, dice ahí, ¿verdad? ¿Cuál es de esas armas la primera para que pueda destruir esa fortaleza? Dice ahí, derribando argumentos. Dice el versículo 5, derribando argumentos. Un argumento es un desacuerdo de diferentes opiniones, hermanos. Es decir, que en nuestra mente hay dos argumentos, lo espiritual y lo carnal. Dice derribando todo argumento, derribando argumentos. Es un desacuerdo de diferentes opiniones
que hay en nuestra mente, ¿verdad? Lo espiritual y lo carnal. El problema es que hacemos tanto caso a lo carnal y eso es lo que hace que caigamos, hermano, y que seamos derrotados. Mire, muchos de nosotros desde que entramos a la iglesia venimos ya con una mentalidad derrotada, hermano. Venimos pensando, ¿para qué voy a ir? Me voy a dormir. No va a haber cambio. ¿Para qué voy a ir si va a predicar el hermano Hans? ¿Verdad? Venimos con una mente derrotada, hermano. Desde que entramos a la iglesia venimos con una mente de derrota en nuestra carnalidad. Muchos de nosotros podemos venir con una mente, ¿para qué voy a ir a la iglesia si ya prácticamente ya lo sé todo? No tengo nada que cambiar. Es lo que pensamos, hermano, y ese es un argumento, y dice la Biblia que tenemos que derribar ese pensamiento de derrota, hermano. Muchos de nosotros decimos, bueno, ¿para qué voy a ir? Si el hermano no estuviera, yo fuera un buen cristiano. Si yo estuviera en otra iglesia, te apuesto que ahí sí me dejarían hacer esto. Son pensamientos, hermano. Perdón por la palabra, pero pensamientos mediocres de derrota, hermano. Es lo que le pasó a Sansón, mira, allá en el libro de Jueces. Vayamos al libro de Jueces. Jueces capítulo 16, hermano. Jueces capítulo 16, versículo 17. Veamos ahí, hermano. Es lo que le pasó a Sansón. Dice ahí, ¿verdad? Si usted ha leído la historia, ahí vemos que Dalila le estuvo insistiendo para que le descubriera, ¿verdad? Cuál era el secreto. Pero el secreto no era que tuviera el pelo largo, el secreto era que el Espíritu Santo estaba en él. Dice ahí, le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartaría de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Y vemos el versículo 20, un argumento de derrota, hermanos, de Sansón. Mire qué dice el versículo 20. Y le dijo Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. ¿No es un pensamiento de derrota, hermanos? ¿No es un pensamiento de conformismo, de pensar que, bueno, ya no necesito? Y dice, voy a salir como otras veces. Es un pensamiento de derrota, hermano. Es un argumento, ¿verdad? Que está en su mente carnal, en que dice, ¿sabes qué? Ya no necesito. Y es lo que le pasó a Sansón, y vemos, y usted sabe, ¿verdad? Y si ha leído, vemos que es llevado, ¿verdad? Preso, y vemos tristemente cómo muere, ¿verdad? Al final cumple el propósito, ¿verdad? Pero no es lo que el plan de Dios en nosotros, hermano. No es lo que Dios quería, y muchos de nosotros nos encontramos así, hermanos. Hay todavía argumentos carnales que no me dejan crecer, hermanos, espiritualmente. Todavía hay pensamientos, ¿verdad? Que todavía no puede haber un cambio en nosotros. La palabra de Dios nos dice en 2 de Timoteo 3, 16 y 17, ¿verdad? Que la palabra de Dios es para enseñar, para redarguir, para instruir, es la que nos ayuda a cambiar, hermanos, es la que nos ayuda. Y muchos de nosotros esos argumentos son los que le hacemos a un lado y no confiamos en las promesas de Dios, no confiamos en su palabra, en lo que su palabra dice, y muchos de llenarnos de los argumentos espirituales, nos estamos llenando de argumentos carnales. Preferimos leer cualquier libro, El Principito, que la Biblia. Preferimos, en vez de venir a orar, que es una de las armas de nuestra milicia, ahí en Efesios 6 nos dice que es la palabra, la fe, la oración. Lejos de crecer en eso, hermano, estamos nada más desperdiciando el tiempo. Muchos de nosotros alimentamos más nuestro argumento carnal que lo espiritual. La Biblia, la palabra de Dios es la única, hermanos, que nos puede hacer un cambio en nosotros. El Espíritu Santo es el que nos enseña, lo que nos instruye, lo que nos dice qué hablar, qué decir, qué no decir, qué cambiar. Pero si no crecemos en eso, no va a haber un cambio, hermanos. Si no derribamos esos argumentos carnales y empezamos a meter argumentos espirituales. Mira, hermano, muchos
yo creo que de los siervos de Dios te pueden decir mucho, si tú le preguntas, mucho de los que nos ha ayudado en nuestra vida, ¿verdad?, espiritual, son memorizar versículos, hermano. Cuando sabes que hay algo que te puede hacer caer, cuando sabes que estás en desánimo, cuando sabes que estás triste, siempre está ese versículo en ti, hermano. Cuando memorizas, cuando aprendes, cuando pasas tiempo meditando. Al igual como decía el pastor, yo quisiera leer más la Biblia. ¿Por qué? Porque realmente, hermano, debemos de alimentar nuestros argumentos espirituales, el pensamiento que nos va a hacer cambiar, hermano. Es la palabra de Dios, es lo que nos va a hacer cambiar, hermano. Sigue diciendo, sigamos allá en 2 Corintios capítulo 10, derribando todo argumento. Y sigue diciendo, capítulo 10, versículo 5, y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Un altivez, la palabra altivez viene es una pared o algo elevado que impide, ¿verdad?, que algo entre o algo salga, es algo elevado. De ahí de la palabra altivez, de ahí se deriva la palabra altitud, ¿verdad? Lo que conocemos, por ejemplo, aquel cerro tiene 500 metros de altitud, ¿verdad? Sabemos que está elevado, es algo elevado, esa es la altitud. Y acá dice, ¿verdad?, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Número 2, para poder destruir fortalezas, tengo que derribar ese argumento carnal, ese pensamiento de derrota. Y número 2, tengo que derribar toda altivez, toda esa pared que se eleva y que no deja que la palabra de Dios entre, que no deja que la luz de Dios entre a mi vida, a mi corazón. Tengo que derribar eso. Es aquella barrera que impide que entre la voz de Dios, que impide que el conocimiento de Dios entre y haga cambios. Muchos de nosotros desde que venimos aquí, estás presente, pero tu mente no está aquí. Estamos allá pensando cómo va ahorita el hexatlón, ¿verdad? Estamos pensando cómo va la novela todavía. Estamos aquí, ¿verdad? Altitud. ¿Qué puede ser una altitud en mi vida, hermano? ¿Qué puede ser? Las malas amistades puede ser tu altitud. Las malas compañías. Tus relaciones tóxicas, ¿verdad, joven? Puede ser una altitud. La televisión es tu altitud, que impide que la luz de Dios entre. Y déjame decirte, ¿verdad? Ahí, hermana, ¿verdad? Muchos que comparan su relación matrimonial con las novelas, hermana, de verdad, esa es una tremenda altitud que hay en tu vida, ¿verdad? La Biblia, la palabra de Dios es lo que nos dice, ¿verdad? Cómo realmente correr nuestra vida cristiana y cómo ir, ¿verdad? Esos pueden ser altitudes en nuestra vida, hermano, esa pared que impide que yo siga creciendo, que le cedo el lugar a Satanás para que edifique fortalezas. Es aquello que impide, hermano, que distrae, que impide que la luz de Dios pueda entrar y obrar y hacer cambios. Para derribar esa altitud, esa altivez, tengo que someterme a Dios, hermano. Tengo que someter mi voluntad a Dios. Es lo que David hizo con el gigante, hermano. Es lo que David hizo, ¿verdad? Cuando vio ese gigante, esa pared elevada, eso que estaba impidiendo, ¿verdad?, que la luz de Dios entrara al pueblo de Israel y que confiaran. David dijo, tengo que someter mi voluntad. Yo no voy en mi fuerza, sino voy en la fuerza de Dios. Y es lo que vemos allá en 1 Samuel capítulo 17. 1 Samuel capítulo 17 es lo que vemos ahí, ¿verdad? Vemos esta historia ahí en 1 Samuel 17 y el versículo 45, hermanos. Dice la palabra de Dios, entonces David dijo al filisteo, tú vienes a mí con espada y con lanza y jabalinas, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, quien tú has provocado. Mira, David no se creció y dijo, es que yo soy aquí bien bueno para matar gigantes. No, hermanos. ¿Sabe dónde aprendió David todo eso y confiar en Dios y someter su voluntad a Dios? Allá en el desierto. Yo me imagino allá en el desierto cuidando las ovejas de su padre, ¿verdad?
ahí dice, si venía un oso, un león, yo lo mataba y así. ¿Por qué tenía esa fuerza, hermano? ¿Por qué tenía ese valor, esa confianza? Porque él allá, me imagino, cuidando ahí las ovejitas, mientras estaba una ovejita perdida, él escribiendo sus salmos, él orando al Señor. La palabra de Dios no dice de balde, ¿verdad?, que era un joven conforme al corazón de Dios. ¿Por qué lo describe eso? Porque yo me imagino que ese joven pasaba tiempo con Dios, sometía su voluntad a Dios y decía, ¿sabes qué, Señor? Yo no puedo, pero tú sí puedes. Y por eso él aprendió a confiar. Y por eso es que tiene esa confianza y dice, ¿sabes qué? Yo no vengo contra ti así como tú vienes con tus herramientas carnales a batallar. Yo vengo a batallar en una forma espiritual, porque yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y por eso David agarra esa confianza y dice en el versículo 47, y sabrá toda esta, en el versículo 46, Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza y te daré hoy los cuerpos de los filisteos, a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque Jehová, ¿qué dice, hermanos? Es la batalla. Porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. Ahí estaba derrumbando esa altivez. Lo que estaba haciendo David era quitar esa altivez y decir, ¿sabes qué? Yo no vengo en mis fuerzas. En primer lugar, la batalla no es entre sangre y carne. La batalla es espiritual. Y como es espiritual, lo único que puede derribar ese argumento de derrota, lo único que puede derribar el altivez es Dios. Es ceder mi voluntad a Dios. Es estar consciente que necesito de Él. Eso es lo que nos está enseñando, hermano. Derribando toda altivez. Y sigue diciendo, hermanos. Regresemos allá a 2 de Corintios. 2 de Corintios. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Verdad? Tengo que llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. La palabra cautivo es que vive retenido por fuerza en un lugar. Es lo que significa, que vive retenido por fuerza en un lugar. Es hacer a un lado mi orgullo, dejar de pensar que no pasa nada, que así estoy bien, que no necesito de Dios, y empezar a someter mi voluntad a Él, ¿verdad? En obediencia, dejar que Él, ¿verdad? Humillarme delante de Dios, es vivir sometido a esa fuerza espiritual, ¿verdad? Eso es lo que nos está dando a entender, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Mira, otra historia, vayamos allá a Isaías. Isaías capítulo 6, hermano. Vemos aquí, Isaías capítulo 5. Primeramente, Isaías capítulo 5, dice ahí. Vemos a un Isaías, ¿verdad? Tal vez un poquito arrogante, ¿verdad? Un Isaías tal vez diciendo, bueno, mire qué dice el versículo 8 de capítulo 5. Ay de los que juntan a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. ¿Habitaréis vosotros solo en medio de la tierra? Dice, ay de ustedes que nada más andan gastando su dinero, ¿verdad? De casa en casa, paseando. Ay de ustedes que se levantan de mañana, versículo 11, para seguir la embriaguez, que están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Dice el versículo 20, ay de los que lo malo dicen bueno y a lo malo y a lo bueno malo, que hacen a la luz tinieblas y de la tiniebla a la luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ahí vemos a un Isaías, ¿verdad? Diciendo, ¿sabes qué? Hay de ustedes borrachos, ustedes que nada más andan paseando, hay de ustedes que a lo bueno le dicen malo y a lo... Pero mira, hasta que Dios realmente, ¿verdad? Lo lleva prácticamente cautivo a una fuerza, ¿verdad? Espiritual. Y lo pone, ¿verdad? Y lo pone en manera de humillación. La palabra humillar significa doblar rodilla. Y lo pone de frente, se da cuenta que comparado con él no es nada, hermano. Y en el versículo 6 dice, capítulo 6 dice, en el año, versículo 1, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre su trono, alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos.
Toda la tierra está llena de su gloria. Y mira la actitud de Isaías, no es una actitud como la del capítulo 5. Mira el versículo 5, hermanos, del capítulo 6. Entonces dije, ay de mí. Esa palabra ay, hermano, pesa mucho en este versículo. Dice, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Ay de mí. Isaías estaba entendiendo, ¿verdad?, que no era en su propia fuerza, que no era en su propio orgullo, hermano, sino que tenía que someter su voluntad a la de Dios. Y cuando vio que realmente a ese Dios 3 veces santo, dijo, ay de mí porque ahora soy muerto. Ay de mí porque ahora yo no puedo hacer nada. Ay de mí porque lo que yo entendía anteriormente, ¿verdad?, comparado con lo que ahora han visto mis ojos, yo no soy nada. Y yo creo que ahí entendió Isaías, ¿verdad?, y sometió su voluntad a Dios. Y dijo, ¿sabes qué? Yo no puedo, pero tú sí puedes, Señor. Y muchos de nosotros todavía estamos ahí. Regresemos a 2 de Corintios, capítulo 10. Muchos de nosotros todavía no hemos llevado cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, hermanos. Seguimos pensando que nosotros podemos batallar, que nosotros podemos derribar esas fortalezas, que nosotros podemos hacer algo. Y no nos damos cuenta, hermano, que el único que puede derribar fortalezas, destruirlas por completo, es Dios. Pero tenemos que someter nuestra voluntad en humillación a Él, llevar todo ese pensamiento a su obediencia, hermanos. Sí, hermano, tal vez tu fortaleza en tu vida puede ser tu hogar, puede ser tu familia, tu esposo, ¿verdad? Que a lo mejor has sido solapador, ¿verdad? Y has solapado a tus hijos y sigues permitiendo lo que se junte con esos jóvenes mundanos. Eso puede ser tal vez una fortaleza que todavía no se ha podido derribar. Pero déjame decirte, al igual que Isaías, cuando dice, ay de mí, Señor, yo no puedo, pero tú sí puedes. Esa es la actitud que Dios quiere, ¿verdad, hermanos? Que digamos, Señor, yo no puedo, pero tú sí puedes, como ayudarme a cuidar a estos hijos. Tú, Señor, yo no puedo, pero tú sí puedes ayudarme con mi esposo, con mi esposa. Señor, yo no puedo, pero tú sí puedes cambiar esto que sigo batallando, esta altivez, esta fortaleza que le he cedido a Satanás. Tú sí puedes derribarla, Señor. Yo no puedo, pero tú sí puedes. Esa es la actitud de Isaías, hermano. Esa es la actitud que Dios quiere cuando nos dice llevar todo pensamiento cautivo, sometido a una fuerza espiritual, a una fuerza solamente la de Dios, hermano, la que puede derribar, la que puede destrozar, la que puede quitar todo pensamiento, ¿verdad?, de soberbia, la que puede quitar todo pensamiento de que no pasa nada. Sí, hermano, la batalla y la lucha que nos ha llamado a pelear es espiritual. Se nos ha dado las herramientas, pero pareciera que esas herramientas no tienen poder en nosotros porque no las creemos. Ahí están nada más. Sí, ahí está mi Biblia, ahí la tengo. El pastor preguntaba, ¿verdad?, ¿quiénes han terminado de leer todo este año? Yo creo que algunos empezaron de Génesis y todavía no pasan de Génesis. Y es triste, hermano, se nos ha dado las herramientas, la palabra, la fe, la oración, y son poderosas para destruir fortalezas. Al igual que Isaías, tenemos que derribar esos argumentos. Al igual que Pablo nos enseña aquí, derribando esos argumentos de derrota y decir, Señor, ¿sabes qué? Voy a someter mi voluntad, voy a someter todo pensamiento a tu pensamiento, voy a crecer más espiritual y yo sé que tú me vas a ayudar a destruir esa fortaleza, a quitar eso que Satanás, que le he cedido lugar a Satanás y ha edificado. Mira, hermano, nosotros no podemos. Esto es espiritual y esto se trata entre tú y Dios. Solamente, hermano. Vamos a terminar, hermano. Vamos a orar. Vamos a terminar. Vamos a orar. Señor Jesús, Padre, gracias por tu palabra. Gracias por lo bueno que has sido, Padre. Te pido que tú hayas obrado, hayas hablado a cada vida, a cada corazón. Y siga orando, hermano, ahí donde está, siga usted orando y
Vamos a darle la invitación al pastor.